Hermana Laina se va con Senia, sí, con Amber, sígalo por ahí. Los niños, alabados el Señor. Bendigo tu nombre para siempre, mi Dios. Alabado Dios. Y a Dios damos la gloria y la honra. Le damos gracias al Señor. Alabado Dios. Alabado Dios a usted también, amado hermano, amigo, que se ha conectado a través de la plataforma del Facebook Live. Le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica. Alabado sea el Señor. Que la gracia de Dios sea sobre cada una de nuestras vidas y Dios le trame bendiciones sobre su vida en una manera muy especial. Su servidor, licenciado pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la Iglesia Unción de lo Alto. Vamos a dejarle por aquí. Alabado sea el Señor, el espacio al Maestro. Alabado Dios. Gloria a Dios. Jesús. Dios le bendiga. Amén. Usted me va a excusar un minutito, es que Alabado Dios. vamos a prepararle esto a hermano Juan Alabado Dios. para estar bien y en ley. Alabado Dios. Discúlpeme, hermano Juan. Haga lo que deba que hacer. El micrófono está vendido. Ahora sí. Es todo suyo, cielo. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Alabado Dios. Para la clase de hoy el título lleva el anuncio del fin de los dos testigos. Permiso. Le bendiga, Richard. Qué bueno que están aquí. El nombre de Noel. Gracias. Gracias, Señor. Yo para los nombres soy un poquito. Gloria a Jesús. Alabado Dios. Como bien dije, el título para la clase de hoy es el anuncio del fin y los dos testigos. La base bíblica se encuentra en Apocalipsis capítulo 10, versos del 1 al 11 y luego el 14. Gloria a Jesús. Leemos antifonalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado Dios. Apocalipsis capítulo 10, verso 1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz
voz del cielo que les decía, sube acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Gloria a Jesús. Hay tres objetivos. El primero es percibir el significado del libro profético en la mano del ángel fuerte. El segundo, reconocer la importancia de predicar de Jesús en todo tiempo y lugar. Imitar el ejemplo y la obediencia de los testigos. Hermano Carlos, el pensamiento central, por favor. Dios tiene un mensaje para cada época de la historia humana, incluyendo la gran tribulación. Hermano José, el texto áureo. Padre, Hijo, Padre. Padre, sí. Y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Gracias. En la enseñanza dice, Dios siempre ha estado presente y se ha dado a conocer por medio de sus testigos. Aún en la gran tribulación lo hará por medio de los 144,000 judíos, los mártires que mueren a mano del anticristo y por los dos testigos que están delante de Dios. El autor, el apóstol Juan, el personaje, el ángel con el librito, el apóstol Juan y los dos testigos. En el lugar, el evento tiene lugar en la ciudad de Jerusalén, la fecha en el año 95 antes de Cristo. Vamos a la introducción y dice, entre la sexta y la séptima trompeta, yo tengo que tener el libretito aquí. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ok. Entre la sexta y la séptima trompeta, que son estas que están acá, gloria a Jesús. Juan vio dos visiones parentéticas. El ángel fuerte que le dio el libro o el librito profético y los dos testigos de la gran tribulación. Aunque en este tiempo habrá un despliegue como nunca de las fuerzas del mal. Dios tendrá testigos proclamando su palabra. Entre ellos estarán los 144,000 judíos, los mártires que mueren a mano de la bestia y los dos testigos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 11. Podemos observar que entre el sexto y el séptimo sello, Juan insertó el relato de las dos multitudes, entre la séptima trompeta y las copas que introducen el tema del dragón y la mujer. Gloria a Jesús. La visión de las dos grandes bestias y la visión del Cordero en el monte de Sion. Aquí, entre el sonido de la sexta y la séptima trompeta, se introduce un interludio para presentar la visión del ángel fuerte con el libro profético, la medición del templo, el ministerio de los dos testigos. Juan continúa la narración interrumpida y registra el sonido de la interrumpida y registra el sonido de la séptima trompeta. Este interludio hace un énfasis especial en el ministerio profético. Primero de Juan y luego de los dos testigos. Esto sirve para hacernos entender que, como dice el apóstol Pablo, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio en la historia pasada de su trato con la humanidad. En la actualidad tampoco ha quedado sin testimonio, pues Jesús nos ha encargado a nosotros la predicación del Evangelio del poder de Dios. De igual manera, no quedará sin testigos fieles que proclamen su venida, su verdad, en el periodo más oscuro y rebelde de la historia humana de la tribulación. Desde un principio, Dios está haciendo un paréntesis de lo que acabo de leer. Dios de un principio ha dejado establecido
que no importa las condiciones en que se encuentre el ser humano, la palabra va a ser fluida, va a llevarse a cabo las intenciones que el Señor tiene para con el hombre. Aún en estos tiempos podemos ver cómo la palabra es evangelizada a través de todo el mundo, de toda lengua, de toda nación. Esto conlleva que aún hoy día, más que nunca, debemos llevar este evangelio a toda criatura, no importando lo que pueda sucedernos o las situaciones que se nos enfrenten en el camino. Debemos que seguir llevando este evangelio, porque es de la única forma que el ser humano va a darse cuenta de que necesita a Dios en su corazón. Gloria a Jesús. En la primera parte, el ángel fuerte y el amargo libro dulce de la profecía, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 10, versos del 1 al 11. Aquí hay un pequeño párrafo de unas definiciones que dice que el tiempo no sería más demora en aplicar los juicios para ser severos y acabar con la oposición para que Jesús empiece a reinar. El misterio de Dios, en la literatura apocalíptica, los misterios de Dios son secretos preservados en el cielo, algo que todavía Él no ha revelado, pero que da a conocer en su tiempo preciso. Gloria a Jesús. En la parte A dice, el ángel fuerte anuncia que no habrá más tiempo. Y es cierto, ya el tiempo se va acortando cada vez y cada año. Es menos el tiempo que tenemos para poder predicar y llevar el evangelio a toda criatura. Dice, como es característico de la literatura apocalíptica, sin explicación alguna, Juan, sin interrumpir la secuencia de visiones, es trasladado momentáneamente del cielo a la tierra. Aquí vemos que Juan en su momento dado fue llevado al cielo para poderle mostrar todo lo que Dios así quiso mostrarle, pero en su momento dado también hace una pausa y lo vuelve y lo retrae a la tierra para mostrarle otras cosas. Hacemos esta aclaración porque en él inicia esta nueva visión diciendo, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. La identificación de este ángel fuerte es de materia de mucha discusión entre los estudiosos de la escatología. Nosotros nos sumamos a los que siguen el sentido normal y natural de las palabras inspiradas, sin cambiar nada, a menos que se vea absolutamente necesario y claro. Ahora, Juan testifica que se trataba de un ángel poderoso y suficiente para ejecutar el cumplimiento de la misión que se le asignó. Este ángel es descrito en términos gloriosos y las frases que lo describen se usan a otros pasajes como relación a la deidad. Estaba envuelto en una nube como un manto. Tenía el arco iris sobre su cabeza, similar a la descripción de Jehová en Ezequiel, capítulo 1, versos del 26 al 28. Su rostro era como el sol, como el rostro de Jesús en la transfiguración. Esto no quiere decir que sea Jesús mismo, sino que se veía como Jesús. Gloria a Jesús. Sus pies como columna de fuego. Su voz era como la de un león rugiente. Entonces, todas las descripciones son similares a las del Cristo glorificado, por el cual algunos identifican a este ángel con Cristo. Sin embargo, existen poderosas razones para creer que fue un ángel especial, dotado con esas cualidades. Este ángel fuerte tenía en su mano un librito abierto, lo cual refleja una misión reveladora. Que pusiera los pies sobre el mar y la tierra indica que su autoridad es universal y que su mensaje afecta el destino de todo el mundo. Cuando él clamó a gran voz,
7 truenos emitieron sus voces. Juan entendió lo que decían los truenos, pero se le prohibió escribir el mensaje. O sea, que ya de un principio vemos aquí que el Señor, según le da las visiones y le hace entender a Juan todo lo que está viendo, le da la indicación de que vaya escribiendo de acuerdo a lo que el Señor le muestra. Pero en este párrafo vemos cómo el Señor le dice: estás viendo lo que ves, pero no lo puedes escribir, porque entonces entiendo que la visión era específicamente para él personal, como a veces sucede que en algún momento dado el Señor nos da a nosotros que llevamos un mensaje, pero hay ocasiones donde el mismo Señor nos da un mensaje para nosotros mismos. Gloria a Jesús. O no, permiso. Sí, dígame. O que no es el momento apropiado para poderlo dar. Exacto. No, pregunta, ¿esos truenos va a pasar en un momento específico? Debemos acordar que cuando Dios va a comenzar todo esto que está acá, Ajá. y ya las clases que hemos discutido, todo va a tener su momento y su tiempo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Es lo que el mismo Señor a esta altura no ha dicho, como según es la venida del Señor, de su Hijo, para la tierra. Eso tampoco se sabe. Ok. Eso es cosas de ellos allá, de Dios, de su Hijo y del Espíritu Santo. Son los que saben todo eso. Pero todo es en su momento. Hermano Ángel, en el libro de Daniel también Dios mostrándole, porque Daniel es un libro también profético y habla de estos tiempos escatológicos, los acontecimientos que habrán de suceder. También Dios le dijo a él que sellara, alabado Dios, y que no dijera nada. Y en el momento dado, en esta revelación que tiene Juan, porque en Apocalipsis es para el tiempo, así como tú dices, así mismito, pero ahí para que los hombres entiendan la grandeza de Dios. Dios no revela todas las cosas a los hombres. El libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Que hay cosas que a Dios no le plació que más nadie las supiera, alabado Dios. Juan las pudo ver, pero el Señor no quiso que más nadie las supiera. Amén. Si le place al Señor, las van a ver, seguro que sí, cuando llegue el tiempo. Amén. Dice: el ángel, levantando su mano al cielo, juró por Dios que el tiempo ya no sería más. Es decir, en el momento en que suene la 7ª trompeta, sería esa. Caerán los últimos juicios. Todas las cosas serán manifestadas y el misterio de Dios se consumará. Expresión se refiere al plan redentor escondido en la mente de Dios, pero que luego fue revelada a sus siervos los profetas. Este tiene que ver con el retorno de Jesucristo, el establecimiento de su reino milenial en la tierra y la culminación del plan divino. Nada se interpondrá en el camino del final dramático que Dios ha trazado para el episodio final de la historia humana. Esto nos pone al final del segundo periodo de la tribulación, ya que muy cerca de la manifestación visible del Cordero de Dios. En la parte B, el mensaje agridulce del ministerio profético. Dice: la voz del cielo que le había dicho a Juan que sellara las cosas dichas por los 7 truenos, vuelve a hablarle y le ordena tomar el libro de la mano del ángel. Contrario al libro de Apocalipsis 5, este permanecía abierto, dando a entender que su contenido debía ser conocido. Juan tomó el libro y recibió la orden
de comerlo, lo cual sugiere a la asimilación del mensaje profético. Claro está, hoy en día nosotros podemos decir que en esta parte Juan comió del libro, pero así también a nosotros nos dice que debemos comer del libro, o sea, debemos alimentarnos de la palabra, leerla, escudriñarla, amado, y no importando qué, debemos seguir aprendiendo más de ella, porque cada vez que la leamos, cada vez aprendemos más. Porque ese pan de vida. Amén, eso es verdad. Ahora, esto nos recuerda que cada creyente, especialmente los que predican, deben asimilar la palabra de Dios y hacerla parte de su propia vida. Al comer el libro, este fue dulce a su boca, pero amargo a su vientre. Esta experiencia fue análoga a la de Ezequiel en el capítulo 2, verso 9 y en el capítulo 3, verso 3. Igual que en Jeremías en el capítulo 15 y el verso 19. ¿Va a decir algo, hermano? No. Okay. Ahora, esta visión representa la confirmación de la tarea profética de Juan en vista de que el fin se acerca y los juicios de la ira de Dios están a punto de llegar. La palabra de Dios es un mensaje tanto de salvación como de juicio, y el predicador debe ser fiel a ambos. Que es la misma situación que le pasa a nuestro pastor cuando él se para aquí de frente o en el altar y empieza a exhortar. Habemos hermanos, sí, me voy a incluir, amado, me voy a incluir. Habemos hermanos que nos molestamos porque el pastor está todos los días, como por ejemplo, y con el permiso del pastor y el respeto, cada vez que se para aquí al frente, y no importando qué, igual aquellos que me están viendo por Facebook, es necesario que hoy en día, no importando qué, nosotros nos protejamos. Pero nosotros nos molestamos porque el pastor lo comenta. Pero mire, no se moleste, porque es que lo que él quiere es que nosotros nos salvaguardemos de esta pandemia. Y así también, cuando nos predica el mensaje que el Señor les da, es la misma historia. Él lo que quiere es que ninguna alma que está aquí se pierda, sino que tenga la salvación y la vida eterna. Tan sencillo como eso. Gloria a Jesús. Pero como seres humanos llega el punto donde nos molestamos, pero eso no quita de que el ángel de la iglesia siga haciendo el trabajo por el cual Dios le envió. Amén. El que conoce el amor de Dios y la compasión de Cristo nunca debe deleitarse al predicar la ira de Dios o sentir satisfacción espiritual al proclamar el juicio divino. Ahora, debe hacerlo con un corazón quebrantado y un espíritu adolorido, como su Señor, quien lloró por los que serían objeto de la ira divina. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y los quise y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Entonces la visión de Juan fue una confirmación de su ministerio profético de alcance universal sobre muchos pueblos, nación, lengua y reyes. Que en aquel entonces habían reyes. Hoy en día hay uno que otro rey, pero no quita de que el evangelio ha sido ya predicado en casi el mundo entero. Ahora está de nosotros que queremos dar el paso de fe o no, para aceptar a Jesucristo como un único y exclusivo Salvador. En la parte 2 dice, el testigo en la gran tribulación, en Apocalipsis 11 del 1 al 14. Gloria a tu nombre para siempre, mi Dios. En la definición dice, vestidos de cilicio, en Apocalipsis 11:3. Dice, esa era la ropa que usaban los profetas. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8, en Isaías, capítulo 20, verso 2, Zacarías, capítulo 13 y verso 14, y representaba duelo y arrepentimiento.
los moradores de la tierra en el 11:10. Estos son los que viven para la tierra y las cosas de la tierra. Llevan la marca de la bestia y viven en rebelión contra Dios y su pueblo, a diferencia de la iglesia que estará morando con Cristo. En la parte A dice su identidad y ministerio. Permiso. Alabado Dios. El relato de los dos testigos es uno de los pasajes más difíciles de Apocalipsis, pero está entre los más importantes. Aquí se presentan algunos de los temas mayores del libro. Los eventos narrados se verifican en Jerusalén, la ciudad santa, donde nuestro Señor fue crucificado. Designaciones que aluden al propósito redentor que tuvo lugar en Jerusalén dentro del plan divino. Juan se convierte en partícipe de la visión cuando se le ordena medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. El acto de medir sugiere que Dios acepta, se apropia y protege a aquellos que mandan a medir. Y eso lo encontramos en Zacarías capítulo 2 versos 14 y en el capítulo 14. Y en Ezequiel 30:43. La promesa a Juan es que aun cuando en la tribulación Jerusalén será pervertida y hollada por los gentiles, Dios asegura su pacto con ella. Alabado sea Dios, aleluya. Más bien, no importa lo que suceda con Jerusalén o la ciudad santa, porque va a ser pervertida, Dios como quiera en su pacto la va a cuidar. El templo mencionado aquí será construido o existirá durante el tiempo de la dominación del anticristo, porque el templo como quiera se va a construir. El detalle es que de un principio quien lo va a estar o se va a apropiar de él va a ser el anticristo. No va a ser Jesús todavía, va a ser el anticristo. Esto es parte del pacto que el inicuo dictador hará con Israel y que romperá a los 3 años y medio. O sea que para efectos de este personaje va a hacer una promesa o va a hacer un pacto con el pueblo que quede, gloria a Jesús, y a los 3 años y medio se va a olvidar del pacto que hizo y va a hacer lo que le viene en gana. Y perdónenme la frase porque es que es lo que él va a hacer. Va a hacer lo que se le place. Gloria a Jesús. El pacto de los gentiles no es medido porque ha sido entregado por Dios para que junto con Jerusalén sean hollados por las naciones. O sea, que aquí vamos a ver que toda nación va a tener el privilegio de poder estar en los atrios para así adorar y glorificar el nombre de Jesús. Esto se realizará al final de este terrible periodo y será el cumplimiento final de la profecía de la abominación desoladora. Aun cuando la ciudad santa sea hollada por los gentiles, Dios no abandonará a su pueblo. Que hoy por hoy nosotros pudiéramos decir que tenemos ese privilegio, porque nosotros somos gentiles, gloria a Jesús. Y Él enviará 2 profetas suyos para predicar su palabra. En ese tiempo de incredulidad y abuso, el tiempo, la misión y la naturaleza del ministerio de estos 2 testigos son definidos por Dios. Su ministerio, gloria a Jesús, no será bien recibido, pues estará en contra del movimiento popular para amalgamar y comprometer el templo de Dios con los sistemas, poderes y valores mundanos. Esto será parte de la exigencia del sistema del anticristo, quien no se habrá revelado a plenitud, pero que irá creciendo en popularidad.
hermano, esto es como en la política, que yo me postulé en tal partido y voy creando fama para ganarme al pueblo, y después que lo tenga totalmente convencido y voten por mí, pues entonces, ya una vez yo esté sentado en una sillita, pues para mí entonces el pueblo son los títeres. Porque no, exacto, no me van a importar para nada, porque ya yo obtuve lo que necesitaba o lo que quería realmente del pueblo. Cosa que se ve hoy día. Los dos testigos declararán el consejo de Dios en contra de esta práctica. Ahora bien, la bestia o anticristo deseará tomar control del templo y no podrá hacerlo hasta que destruya a los dos testigos. Estos son llamados profetas. Seguramente en los términos del Antiguo Testamento, pues llaman a la nación al arrepentimiento y a tornarse a Dios. O sea que todavía, tanto en aquel tiempo como hoy día, es lo que se debe hacer. Llevar el Evangelio y que las almas que escuchen el Evangelio tornen su corazón al Señor. Además tienen el poder para obrar grandes milagros. Su identidad es muy debatida. Las teorías de más peso son las siguientes, que son, número 1, Elías y Enoc, los cuales tienen que regresar a la tierra a morir, porque el decreto divino es que todo hombre muera una vez. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 9 y verso 27. Pero la descripción de sus ministerios no encajan con Enoc. Además, la Biblia dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, que Enoc no es. Los santos vivos en el rapto de la iglesia no morirán, sino no morirán, gracias, sino que serán transformados. Otros mencionan que son Elías y Moisés los profetas más grandes del Antiguo Testamento y que posiblemente representen la ley y la profecía. Como Elías hacen descender fuego del cielo y tienen poder para cerrar el cielo y que no llueva en los días de su profecía. Como Moisés pueden convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda plaga. Que serán profetas escatológicos que Dios levantarán con ministerios similares al de Elías y de Moisés. Ahora, esto se asemeja a Juan el Bautista, que vendrá en el poder y el espíritu de Elías. En el capítulo 11, el verso 4, Juan simplemente los identificó como el cumplimiento de la profecía de Zacarías en el capítulo 4, del 1 al 14. En la parte B, la fidelidad de su ministerio. Juan, Dígame, pastor. sí, tocante a estos 3 puntos que tocaste aquí, especialmente en lo que se cree, lo que los hombres quieren creer, los teólogos, es lo que yo siempre digo, donde la Biblia para, nosotros debemos parar lo que es la presunción de los hombres. Gloria a Dios. Por Dios va a ser como Dios quiera. Amén. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después viene el juicio. ¿Cuántas veces murió Lázaro? 2 veces. Entonces yo no puedo ponerle y decir que porque está establecido, como dice Hebreos 9:27, que entonces tienen que ser estos, de ninguna manera. Porque la Biblia no dice y no identifica, solo, por eso es que vienen los misterios de Dios. Amén. ¿Quiénes son esos dos? Pueden haber unas señales que nos identifican con Moisés o quizás con Elías, pero Jehová Dios va a ser como Dios quiera. Amén. Eso es así. Dios va a enviar al que Él quiere de lo que Él tiene. Pero ahí es donde vengo lo que conlleva el estudio de la palabra, y qué bueno que estamos aquí, porque podemos darle una tarea, ¿no? Porque los hombres creen, no necesariamente, no, y entonces el escritor aquí dice, pues utilizando, él le quiere dar fuerza utilizando, pero ahí se cae esa teoría, porque Sí. Lázaro murió 2 veces. Amén. Así Eso que es verdad.
tenemos que poner todas las cosas y el Señor, para ese tiempo, Él los tiene preparados. A ellos dos y con el propósito por el cual, alabado, y en la forma como van a morir, pero cumpliendo los propósitos divinos de Dios. Me gustó que el escritor tocara en ese primer punto a lo último, que los santos vivos en el rapto de la iglesia no morirían, sino que serían transformados. Como dice 1 Tesalonicenses 4:17, porque hay muchos disparates allá afuera diciendo de que cuando venga el Señor nosotros para podernos ir tenemos que morir, entonces vamos a ser levantados, que no, eso no es así. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hayamos quedado, entonces seríamos levantados y transformados. Porque esa es la parte, yo diría que es el punto clave, el entonces, o sea, nosotros los que hayamos quedado, entonces seremos arrebatados juntamente con los que ya subieron. O sea, pero me gustó que, sí, que se mencionó aquí en forma de cuando estamos hablando tanto escatológicamente, o sea, en el futuro, como ahora. Como en el presente. Que no haya ninguna duda absoluta de que cuando venga Cristo, los que están muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados y transformados. Amén. Amén, gracias, hermano. Dice, la fidelidad de su ministerio. Dice, estos dos profetas de Dios no podrán ser dañados por nadie y su vida será indestructible hasta que hayan terminado la obra para la cual Dios los envió. Cuando hayan concluido su misión, estos siervos de Dios caerán en manos de la bestia. La primera mención directa del antiguo del anticristo en el libro, eso está en capítulo 11, el verso 7. La bestia, igual que las plagas demoníacas, sube del abismo, pues es también de origen y naturaleza diabólicos. El término guerra no se refiere a un conflicto armado, sino a la conquista que hace la bestia sobre los dos testigos. O sea, que estos dos testigos que Dios ha enviado en su momento dado van a tener que enfrentarse a la vuelta de maldad. No importando que el detalle es que aunque ellos estén batallando y tengan una guerra campal, por así decirlo, lamentablemente en su momento ellos van a fallar. Porque Dios se lo va a permitir. Exacto. Por lo mismo, como dijo el pastor. Hay un propósito. Porque cada cosa tiene su propósito, amado. Amén. Gloria a Dios. No se permitirá que los testigos sean enterrados, pero aún esto servirá a los propósitos divinos. Con seguridad su muerte será transmitida. O sea, que el enemigo tras que los vence y los mata, no va a dejar que los sepulten. Más o menos lo mismo que hacían los antiguos romanos y toda esta otra gente, que los babilonios los guindaban de las partes afuera de las murallas y eso, para que todo el mundo que entrara, míralos ahí. Los viera. Yeah. Eso es como que demostrando su punto. ¿Verdad? Demostrando su punto. Su autoridad. Su autoridad, Yeah. su poder, es todo. Yo tengo más poder aquí y si tú vienes a atacarme, pues mira lo que hay ahí, para que lo pienses primero o dos veces antes de atacarme. You cross that line, mira lo que te pasa. Con seguridad su muerte será transmitida vía satélite. Hasta por Univisión. Yo me río porque... Sí, dígame. Es la única vez en el mundo que todas las naciones van a estar bien felices, celebrando, porque los que dijeron que va a pasar esto, aquello y lo otro, los mataron, mira, y todos van a regalarse cosas y qué bueno. Así mismo es. Dice, con seguridad su muerte será transmitida vía satélite a todo el mundo y se harán análisis de estas en las noticias para que sigan escribiendo en el periódico.
Hasta el vocero. Ya. El mundo se unirá en la celebración, como dijo la hermana, de Navidad satánica, enviándose regalos unos a otros, porque su mensaje había sido una reprensión a todo el mundo pagano y una denuncia tormentosa de sus malos caminos. Wow. No obstante, el gran regocijo del mundo se convierte en terror cuando Dios, por medio del Espíritu, resucita a los dos testigos ante la vista del mundo entero que observa el acontecimiento a través de la televisión mundial. O sea, que yo voy a tener aquí de frente mío y detrás cámara, porque yo soy el que controlo todo ahora. Hermano, perdone que me coja yo de ejemplo, para no coger a otro. Sí. Y entonces, tras que yo transmití las noticias en vivo de que yo maté y dejé de matar y hice lo que quise y los mostré para que nadie piense atacarme, ahora Dios se hace entonces propietario, por así decirlo, de esas mismas cámaras y de esa misma teleaudiencia, para enviar entonces el mensaje de que a estos dos que el enemigo venció, él los levantó y se los llevó. Y es más poderoso. Amén. O sea, aquí es que mando soy yo. Dice, su traslado al cielo será un testimonio a los moradores del mundo de que ellos eran verdaderos profetas con el poder de Dios. Cuando Dios remueve sus dos testigos de la ciudad, esta es castigada con un gran terremoto que mata a 7,000 moradores de Jerusalén, una décima parte de su población, lo cual resulta en la conversión de los demás. Es decir, los demás judíos residentes en la ciudad, no los paganos, los cuales son identificados como los moradores de la tierra. Ellos dieron gloria al Dios del cielo, lo cual sugiere arrepentimiento y no un simple remordimiento. Entonces, estos eventos marcan el fin del segundo ay. El primero se dio al sonido de la quinta trompeta y el segundo con el sonido de la sexta. El tercer ay es el sonido de la séptima trompeta, la cual anuncia la consumación del plan divino y la entronización del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dime. Por eso al principio usted estaba tocando un punto. No va a haber excusa en ningún tiempo, desde la fundación del mundo, la creación del hombre, hasta aún estos tiempos de la gran tribulación. No va a haber excusa de que a mí no me predicaron, o yo no escuché esa palabra, o nadie me testificó, porque aún hoy en día se está predicando por donde quiera, por camisa, por bumper sticker, por la radio, por la televisión, por las redes sociales, Flyer. Por donde quiera se está anunciando, y así mismo va a ser en estos años escatológicos o en el futuro. Por eso es que están hablando de la conversión de estos, de los demás. ¿Por qué? Porque acuérdense que, yo no sé, en las clases anteriores decían que esto era para los judíos, todavía sigue diciendo que es para los judíos. Porque es primero para los judíos. Porque Dios está tratando con el pueblo de Israel en este tiempo. No va a haber nadie, no va a haber excusa ninguna. Absolutamente ninguna. No, es que no la hay. Porque cuando, yo a lo mejor me estoy adelantando a otra clase, que es cuando estemos al frente en el trono blanco, ¿ok? No nosotros vamos a tener nuestro propio juicio, para el de los galardones. Allí nos van a decir lo bueno o lo malo que hicimos. Pero en el gran trono blanco, allá al frente, nadie le va a poder decir a Dios, yo no escuché o nadie me predicó. O no tuve tiempo. Porque es otra de las excusas. No tengo tiempo ahora. O como soy joven, pues déjame que pasen un par de añitos, y cuando tenga más edad, pues entonces, si vienes por ahí y me convences, pues. Si no tiene tiempo, ¿cuándo es el tiempo que ellos tienen? No, es que aún en medio del pueblo de Dios, ¿cuánta gente no están
Vienen a la iglesia, pero la iglesia no entra. La iglesia somos nosotros. Vienen al Fíjate, santuario. Pero el mensaje no les llega. O sea, no dejan que penetre al corazón y al alma para que entonces el Señor les restaure el corazón y los liberte. Esto no es un cuco, no es para asustar ni nada, sino para poder despertar tanto a la gente que está escuchando que no conoce al Señor, más a los que están aquí adentro que están, mira, pero mira, están durmiendo. ¿Sabes qué pasa? Yo veo esto como cuando y voy a tomar a Puerto Rico. Y perdone que le esté tomando el tiempo. Como pasa en Puerto Rico, que hay ocasiones que se avecina un huracán, ¿eh? Entonces está la gente haciendo fiesta porque viene el huracán, y como Dios entonces en su infinita misericordia puso su mano, lo desvió para un lado y para el otro, entonces la gente empieza a tirar y a jalar porque el huracán nunca vino, y que si gasté o dejé de gastar. Mire, dele gracias a Dios que el huracán no llegó, porque si llega y coge a Puerto Rico o al país que sea, mi hermano lo parte por el medio, y entonces Dios es malo. Dios es malo porque entonces, porque es la excusa, o sea, para todos tenemos una bendita excusa. Si el huracán viene, Dios es malo, porque dejó que entrara e hiciera estrago. Y si no viene, como quiera voy a pelear con Dios, en serio. Mire, dele gracias a Dios que eso no pasó. Así también es en su vida espiritual. El Señor nos habla de diversas maneras, hasta con la misma naturaleza. Lo que pasa es que nosotros estamos tan y tan ciegos que no queremos ver más allá de nuestras narices. Además, y perdone que me exprese así, pero es que es la realidad. Es la realidad. Aún hoy en día, muchos cristianos que se hacen llamar cristianos, coge la Biblia y empieza a leer, y cuando se da con el caso que estamos tocando de estas clases de Apocalipsis, no lo creen, dicen que es esta mentira, cuando no es así. Lo que pasa es que Dios nos está dando el tiempo exacto para que se cumpla lo que Él ya dijo. No es lo que nosotros queremos, es lo que el Señor ya dijo y que lo dejó establecido. Gloria a Jesús. Y perdonen un poquito es que... El agitamiento. Wow. Respira, hermano, respira. En la parte número 3, la apertura de la séptima trompeta y la alabanza al Señor. Glory to God. Esto está bueno, hermano. Eso es lo que... Sí, no, definitivo. Dice, lo que sucede cuando el séptimo ángel toca la trompeta tiene que ver con los juicios finales de la gran tribulación, los cuales concluyen con la la victoriosa aparición de Jesús en gloria. Las grandes voces en el cielo, al sonido de la séptima trompeta, son un contraste con el silencio que se observó a la apertura del séptimo sello. La razón de esto es que las cosas están llegando a su final y es tiempo de proclamar la gran voz, la inminente victoria del Señor. Dos cosas tenemos que destacar aquí. Número 1, el cántico que se escucha da por hecho que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Que no importando lo que el enemigo diga o lo que el enemigo haga para lograr obtener lo que no es de él, porque nunca ha sido de él y él lo sabe. Cuando Cristo venga, entonces son otros muñequitos, porque entonces Dios va a venir y se va a apropiar de lo que es suyo por ley, y él reinará por los siglos de los siglos. El segundo punto, a diferencia de los anuncios que Juan había escuchado, los cuales fueron hechos por un solo personaje o por una sola voz, aquí lo que se oye es una gran sinfonía de felicitación. Fueron los 24 ancianos los que encabezaron esta canción de victoria. El tema central de este cántico era una expresión de agradecimiento al Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Se le da gracias a Jesús por venir en plan de conquista incontenible a fin de tomar su gran poder, juzgar a los muertos y dar el galardón a todos los santos. Esto concuerda con la promesa de Jesús que dice:
he aquí yo vengo pronto, Yes. y mi galardón conmigo, Santo. para recompensar a cada uno según sea su obra. Amado, Aleluya. que el mero hecho de que usted esté en esta congregación, o no importando en qué congregación, amado, usted, Dios lo trajo, pero no fue con el propósito de que usted se quede sentado en la banca. Es con el propósito de que usted haga el trabajo para el cual Dios le ha designado. Según usted va a buscar un trabajo y una posición en un trabajo, no importando cuál sea, cartero, mecánico, mencione el que usted desee. Usted va a hacer una función y una labor. Pues así también es en las filas de Jesucristo. Cada quien tenemos nuestra responsabilidad, nuestro llamado y nuestro deber de hacer cumplir la labor para la cual el Señor nos llamó, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Jesús. Juan se le anticipan estos maravillosos detalles, sin embargo, también se le advierte que antes de esa maravillosa fiesta inaugural del reino de Cristo, cosas terribles tienen aún que acontecer. O sea, que antes de que empecemos a festejar y qué sé yo qué, y hagamos tremendo party, hay cosas que todavía han de cumplirse. Para entonces que nosotros podamos realmente tener esa satisfacción y esa alegría y esa coinonía con los demás en esa gran fiesta que vamos a tener con el Señor Jesús. El resumen general dice: Dios tiene un mensaje para cada época de la historia humana, incluyendo la gran tribulación. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio ni en la historia pasada de su trato con la humanidad. O sea, que hoy por hoy todavía el Señor sigue tratando con nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos tan cabecicocos, tan desobedientes, tan irresponsables al llamado que Dios nos hace. Ni se quedará sin testigos fieles que proclamen su verdad en ninguna época, por más oscura y rebelde que sea. De ahí el surgimiento de los dos testigos, los cuales harán señales y maravillas. O sea, que Dios ya había propuesto el tener estos dos testigos para que entonces cuando estas cosas empiecen a acontecer, amados, todo esto que está aquí empiece a acontecer, gloria a Jesús, entonces Él tenga a esos dos testigos para que vayan a predicar el Evangelio. Obviamente, en su momento dado, también se tienen que enfrentar al mal. ¿Que van a perder? Sí, van a perder. Porque si vemos ahora mismo, cuando Jesús tuvo que estar los 40 días de ayuno, el enemigo fue y lo atacó. Le dio por todos lados. Gracias a Dios que no lo pudo vencer. Aún él entregando su vida en la cruz del Calvario, el enemigo de las almas pensó que lo había destruido, pensó que lo había dominado, pensó que le había ganado la batalla. Y lamentablemente se equivocó. Porque al tercer día él resucitó, como lo había dicho de un principio. Aleluya. Resucitó y le dio en la cara al enemigo de las almas. Y hoy por hoy podemos ver en estas clases cómo Dios nos está mostrando, o cómo Dios nos está enseñando qué va a hacer en sus tiempos y en sus sazones para con la iglesia y lo que le va a pasar al enemigo, que él ya sabe lo que le va a pasar. O sea, él está claro y está consciente de lo que él va a recibir, lamentablemente. Que lo que quiere es apropiarse de nuestra vida, que lo que quiere es apropiarse de nuestro ser. Él puede hacer lo que quiera, pero va a llegar su momento en que Dios nos va a permitir que nosotros seamos los monigotes del enemigo. Gloria a Jesús. De ahí el surgimiento de los dos testigos, los cuales harán señales y maravillas. Por las obras que harán, muchos piensan que se tratará de Moisés y de Elías, que realmente no lo son. Sin embargo, nada se sabe con seguridad acerca
de su procedencia. Es probable que sean dos personajes escatológicos, como explicó el pastor, que Dios levantará específicamente para esa misión. Dios es soberano sobre la historia y ha trazado un plan definitivo para esta. Nada se interpondrá en el camino final del final dramático que Él ha trazado para el final de la historia humana. Igual que sus principios, el fin de la historia está bajo el control soberano de Dios. Esto se deduce de las palabras de los 24 ancianos al sonido de la séptima trompeta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. Duda, pregunta hasta ahora. Sí. Pregunta número 1. ¿Con quién ha sido identificado el ángel fuerte de Apocalipsis 10:1, hermano Carlos? El Cristo glorificado. Amado Jesús. Segundo, ¿qué podría significar el sabor agridulce del libro que se ha ordenado comer a Juan, Amada? Gloria a Jesús. ¿Qué personas o grupos testificarán de Cristo durante la gran tribulación? Mano Charlie. Richard, perdóname. De los dos testigos y los 100 por Perdóname. No sean malas. ¿Qué sentimientos se producirán en los moradores de la tierra ante la muerte de los dos testigos, pastora? El mundo se alegrará, enviándose a alegrado uno a otro, porque su mensaje había sido una discusión con La número 5 dice, ¿cuál es el mensaje glorioso de la séptima trompeta? María Ramonita. Ya, esto se acabó. Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o de su Hijo Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Se acabó. Bendito a Jesús. Lo que se daba. Gloria a Jesús. Se acabó la fiesta. Yes. Wow. Cristo reinará por los siglos de los siglos. Santo. Bendito Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Santo. Bendecido tu nombre por siempre, Jesús. Ya nosotros sabemos el final. Lo que nos cuesta es estar en ese lado de Cristo. Yes. Tratar de seguir esforzándonos, Yes. porque como no sabemos el día ni la hora. Es como usted está diciendo. El enemigo sabe para dónde él va, él sabe lo que él tiene. Lo que pasa es que él es egoísta, él quiere arrasar con todos los que se pueda llevar. Porque el infierno no fue creado para los humanos, el infierno fue creado para él y todos sus secuaces. So, Es más, él provocó que eso se creara para él mismo. Por su desobediencia, su altivez y su forma de ser. Egoísmo. El pastor con nosotros. Dios les bendiga. Espero que hayan aprendido algo de esta lección. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué bueno el Señor, damos gracias al hermano Juan, alabado Dios, por haberle puesto esta preciosa lección, este estudio bíblico en esta noche, una vez más, alabado sea el Señor. Y es como les he estado diciendo, hermanos, es importante que nosotros pues nos refresquemos, alabado Dios, y entendamos estas grandes verdades para poder ayudar y guiar a otros a los pies de Cristo cuando vienen con preguntas, alabado sea el Señor. Y esa es la necesidad que tenemos. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que se conectaron a través del Facebook Live. Alabado sea el Señor, que Dios continúe bendiciendo su vida en una manera especial. Alabado Dios, y como siempre nos mantenemos orando por usted. Vemos a veces quién está conectado, quién no está conectado. Alabado sea el Señor, pero gracias por sus comentarios. Alabado sea el Señor. Es la única manera que podemos saber si tienen necesidad de oración o alabado Dios o alguna otra petición, la cual nosotros también nos encargaremos de presentársela
ante el Señor. Y le hacemos la invitación para la próxima semana se conecte con nosotros una preciosa lección también, donde estaremos hablando de la Trinidad, alabado Dios, pero no de la divina Trinidad, sino de la Trinidad satánica, del imitador. El enemigo le ha gustado siempre imitar, alabado Dios, la obra divina, alabado Dios, y ese es el punto que estaremos tocando. A Dios sea la gloria. Nosotros nos vamos a despedir ahora en este momento, alabado Dios, porque vamos a dar nuestro informe de escuela bíblica, pero es interno, así que